Plaza de Mayo, a pleno sol, la Casa Rosada a nuestras espaldas y el doctor Enrique Carlos Rizzoli con nosotros, que además de ser médico es un excombatiente de Malvinas. Escribió una carta y le dirigió a sus pacientes. Yo escribí esa carta como un llamamiento a la reflexión, luego de estar viendo durante semanas y semanas, y particularmente en el debate, cómo se bastardea la soberanía y cómo se bastardea lo de Malvinas. Para los veteranos es muy doloroso que 41 años después de la gesta de Malvinas haya gente, y sobre todo funcionarios públicos, diputados y alguien con aspiración a presidente, que manifieste abiertamente que su ídolo es Margaret Thatcher cuando es una criminal de guerra, cuando hundió el Belgrano en fuera de la zona de exclusión y ya compró al continente. Es una falta de respeto total a los compañeros caídos allá en combate, a los que volvimos, a los que se han quitado la vida. Los primeros 10 años, del 82 al 92, terminada la guerra, se suicidaron 315 compañeros. Y desde la fecha esa hasta ahora, el número asciende a 1000 aproximadamente. Entonces, cuando nosotros vemos eso, vemos ese destrato, vemos esa falta de respeto, cuando hay padres que tienen mi edad, mi papá todavía vive, pero hay padres que perdieron a sus hijos y lo están llorando hace 41 años, da mucha indignación, y por eso yo decidí escribir lo que sentí y mandarlo a todo mi grupo de pacientes. Atiendo pacientes de hace 35 años, que soy médico, que soy egresado de la universidad pública, que me formé en el hospital público, porque de otra manera yo vengo de familia trabajadora, no hubiese podido estudiar medicina. Entonces sentí la obligación de que algo se podía hacer para llamar a la reflexión, a que a la gente le llegara un mensaje de alguien que me conocen. No todos sabían que yo soy veterano de guerra, algunos se enteraron a través de mi carta. La mayoría de las devoluciones fueron positivas, algunos pocos se han enojado, yo lo lamento, pero siempre hago lo que creo que es conveniente. Y si hace 41 años decidí ir a combatir a Malvinas, la verdad que y estaba exponiendo y jugándome la vida por la patria, no me preocupa demasiado que tener respuestas negativas a mi carta, la verdad es esa. Pero creí que era una obligación hacerlo. ¿Fue usted como voluntario a Malvinas? Claro, yo me había ido en el 81 del servicio militar. Yo estaba de baja ya. En noviembre del 81, yo a partir de ese día estaba de baja, estaba preparando el ingreso a la facultad, y cuando explotó lo de Malvinas, yo decidí presentarme, aún contra la voluntad de mis padres, obviamente, y me presenté al cuartel sabiendo que el Regimiento 3, donde yo había hecho mi servicio militar, íbamos a Malvinas, y me presenté. Y me fui, llegué un 13 de abril a Malvinas y volví prisionero en el Canberra como todos mis compañeros. Tenía yo un par de rollos de fotos que nos habíamos sacado con compañeros, sobre todo la famosa foto de la iglesia anglicana donde está la Quijada de Ballena, pero los ingleses cuando subimos al barco, si nos registraron, nos sacaron todos los rollos de fotos. Ahí en Malvinas lo que nosotros vimos es que al principio la improvisación era terrible, porque nosotros llegamos un 13 de abril y había inclusive militares de carrera que decían no van a venir los ingleses. Yo con mi compañero de trinchera decíamos, esto es impensado que no vengan. Si mueven 98 barcos, 27.000 hombres y van a soportar que se le levante un enclave como tienen, van a venir. Y llegaron, claramente llegaron. Y nosotros teníamos la misma ropa de acá del servicio militar, la comida cuando llegaba era lo que se podía comer. Y básicamente yo hice el servicio militar en la enfermería como soldado enfermero, y mi rol en Malvinas era ir a sacar a los compañeros cuando estaban bombardeando los enfrentamientos, sacarlo del frente de batalla. Lo que hacíamos era sacarlo, torniquete, morfina, y después llevarlos al hospital. Básicamente eso era lo que hacíamos. Igual estábamos con el arma, estábamos con todo, pero estábamos más, enfocados a ayudar a los compañeros que caían heridos en el combate. La guerra es lo más terrible, es la síntesis de la bajeza humana, el hambre, el miedo, el frío, y aún tener que quitarle la vida a otra persona para salvar la propia. No es algo gratis.
los que vivimos la guerra, ya sea en forma efectiva o la gente que va huyendo porque se le destruye sus casas, para esa gente la guerra no termina nunca, para nosotros la guerra no termina nunca. Para el que la ve a distancia, cuando suena el último tiro, cae la última bomba, terminó la guerra. Todos los que vivimos en primer plano o en segundo plano, pero que es imposible y se convive con eso y hay que aprender a convivir, hay que llevarlo, son recuerdos imborrables. Tener que reconocer a compañeros muertos, tener que sacar a los heridos, la verdad que son situaciones muy dramáticas que son impensables. Nadie que viva eso antes de vivirlo se lo puede imaginar. Se habló varias veces de la posibilidad de vender las Islas Malvinas. Sí, es terrible, ¿no? O sea, es terrible cuando uno escucha eso de entregar la soberanía es algo terrible porque no se puede vivir sin memoria. Un pueblo que no tiene memoria está condenado al fracaso y es algo muy doloroso y no pasó hace 500 años, pasó hace 41 años nada más. Todavía hay compañeros que están muy mal, la mayoría están medicados, hay muchos que cayeron en el consumo de sustancias, más los que se han quitado la vida, más los padres. Es muy doloroso que se bastardee un tema como es Malvinas, que es un tema que yo creo que atraviesa a toda la sociedad. No hay posibilidad de sentirse ajeno a Malvinas, independientemente de la participación que haya tenido cada uno o de la ideología que lo atraviese. No, es algo, yo creo que era impensado. Si alguien me decía un tiempo atrás que esto iba a suceder, no lo hubiese creído. No, para mí era una cosa ya saldada. Es una bandera que hay que seguir peleando por el terreno a través de la diplomacia, volver a reconquistar lo que nunca dejó de ser nuestro, pero bastardear de esa manera, yo no lo hubiese imaginado, la verdad que no lo hubiese imaginado y es muy doloroso, muy doloroso. ¿Qué piensa de la candidata a vicepresidenta de la Nación que lleva La Libertad Avanza? Me refiero a Victoria Villarruel. Dijo que no se metiera con la cuestión de Malvinas porque ella era hija de un héroe de Malvinas. Es muy raro porque las personas que tienen familiares que estuvieron en Malvinas, como fue mi caso, mis hijas, toda la gente, o sea, jamás harían una declaración de esa. Me cuesta creer que si el padre de ella fue combatiente de Malvinas, como cuadro militar obviamente, ¿no? Como soldado, ella puede tener ese pensamiento. Nadie que combatió por la patria puede acordar, o los hijos de los que combatimos por la patria pueden tener un pensamiento ni cercano a eso. A mí me resulta realmente, es muy raro. Yo jamás acompañaría en una fórmula, pero ni siquiera de un club de barrio, a alguien que esté pensando que Malvinas hay que entregarlo, que Malvinas... No podría convivir, no hay posibilidad de que uno pueda liarse emocionalmente o ideológicamente con una persona que bastardee la causa Malvinas. No se puede ser neutral. Hace muchos siglos atrás, Licurgo decía que cuando la suerte de Esparta está en juego, no se puede no estar en un lado o en otro, o lo que es peor, estar en los dos lados. Y yo creo que tenemos que, esto no es un momento para tibios, para débiles, este es un momento para jugarse por la patria. Yo siento que tengo que manifestarme, tengo que expresar lo que siento, porque hace 41 años yo decidí ir a pelear, agarré un fusil y me fui a pelear contra la OTAN, porque no es que nos enfrentamos solamente a los ingleses, nos enfrentamos al Imperio del Norte. Y 41 años después, resignificar todo esto, ahora no será con un fusil, pero hay que salir y dar testimonio. Yo le pido a los veteranos, porque hay muchos veteranos confundidos en esto, yo estoy en varios grupos de veteranos, que por ahí están enojados con la política, no importa, pero esto no es un momento para... Es un momento para decidir entre alguien que por lo menos defiende la soberanía de Malvinas y la reconoce como nuestra y va a seguir peleando, y un traidor a la patria. Ya no es una cuestión ideológica, esto si me gusta más que la universidad sea privada o si los colegios son con voucher. Acá lo que está en juego es la patria. Entonces yo hago un llamamiento a dos, universos de personas. Los veteranos desde ya, que traten de pensar sin el odio y traten de ver a lo que nos estamos enfrentando. Y aquellos argentinos de bien que pueden pensar, que no están atravesados por el odio, porque el que es odiador es imposible que piense, el que odia no puede pensar, está inhibido de pensar. Pero hay un montón de argentinos que por ahí están confundidos o están enojados, puede suceder, todos estamos de alguna manera enojados,
Digo, pero esto es algo que acá se juegan los destinos de la patria, es seguir para adelante tratando de mejorar las cosas que no nos gustan como están, puede ser, es verdad, o volver a 45 años atrás. Digo, me parece que hay que tomar conciencia de lo que se está jugando, porque si no, vamos a tirar 40 años de democracia por la borda. No se puede alegremente salir y pegarle como le pegan a Alfonsín, independientemente de cualquiera que sea demócrata, no importa si uno es radical, no es radical, digo, pero salir a pegarle a un expresidente, digo, me parece que no, hay límites que no se pueden pasar. El odio no puede estar obnubilándonos y hacer que nos confundamos, porque una confusión de este tipo nos va a retroceder 40 años y es mucho más fácil destruir que construir. Eso lo tenemos que tener en claro. Lo mismo pasa en una guerra, se bombardea una ciudad, queda destruida, para volver a levantarla pasan décadas, destruirla son 2 minutos, son 2 bombas. Y esto es lo mismo, tenemos que pensar como ciudadanos, como argentinos. Yo convoco a los argentinos de bien a que en estos días que faltan hasta el domingo se tomen su tiempo, piensen sin enojo, porque se está jugando el destino de la patria. ¿Qué pasa con los jóvenes? Los jóvenes de esta generación que no vivieron esos episodios, que se encuentran ahora ante una situación extraña, pero que sin embargo cantan a coro la canción de los pibes de Malvinas junto con nuestra selección. Sí, es muy curioso eso, porque yo entiendo que todos los que tienen menos de 40 años, 30 y pico de años, hay 2 cosas terribles que no han vivido. No vivieron la dictadura, los que sí vivimos la dictadura y salíamos y no sabíamos si volvíamos, fue algo terrible, y no vivieron lo de Malvinas. Entonces creo que tenemos una obligación, por eso yo trato de ir cuando me llaman y me convocan a hablar de Malvinas a donde vaya, para tratar de difundir, porque los jóvenes tienen que enterarse. Los jóvenes tienen que enterarse de las cosas que sucedieron en el país, tienen que enterarse que chicos que hoy tienen la edad de ellos, cuando nosotros teníamos 18, 19 años, nos fuimos a una guerra. Me parece que es una obligación que tenemos que difundir y tenemos que tratar de incorporarlos al colectivo, a que piensen. Creo que es una tarea pendiente, es una asignatura pendiente que nos debemos todos, para tratar de que después cada uno puede elegir lo que quiera. Lo que no se puede hacer es elegir con desconocimiento, sin estar enterado de las cosas que han sucedido. Me parece que lo de Malvinas parece que fuera ajeno a toda esa generación de chicos de 20, 30, 40 años que lo ven como San Martín cruzando los Andes hace 200 años y no pasó hace 40 nada más. Me parece que tenemos una obligación como sociedad, como Estado, de difundirlo esto, para que no quede en solamente los que los vivimos o en aquellas personas que, aunque sin haberlo vivido, han tomado la causa Malvina como propia. Me parece que ahí hay que apuntar. Milei es una persona que, más allá de todas sus conductas fascistas y reaccionarias, es una persona que impresiona no estar en sus cabales. O sea, gobernar la Argentina no es Suecia, gobernar la Argentina es un país con problemas, con desocupación, no tanta ahora, pero con inflación. Digo, es un desafío para alguien que esté preparado. Uno ve que esta persona, lo veía en el debate, ni siquiera conoce las cuestiones del Estado que piensa destruir o que tiene que manejar, pero ni siquiera emocionalmente está como para conducir, pero nada, en una sociedad de fomento. Yo eso también pienso y se lo digo a los argentinos. Digo, hay que tener mucho cuidado, esta persona no está para conducir un país. Hay que pensar, por eso invito a todos los que puedan ver esta nota a un espacio de reflexión. Tenemos tiempo hasta el domingo de poder cambiar la historia, de decir, bueno, seguimos con los más y los menos dentro de lo que es un régimen democrático, un régimen donde se respeten las voces de todos, o caemos en manos de un loco con carné y estamos dispuestos a pasar lo que pasó Brasil con Bolsonaro, bueno, terrible, ya sabemos lo que pasa con estos totalitarios. Digo, tenemos que tomar partido, no importa si el candidato que se enfrenta a Milei es el que más nos gusta, esto ya es secundario. Acá se está jugando los destinos de la patria. Escuchamos hace poco a un colega, en mi caso, excombatiente de Malvinas, muy conocido, director del Museo Histórico de Malvinas, Edgardo Esteban,
decir que había un grupo minoritario, pero existente, de excombatientes que estaban a favor de Milei. Sí, es verdad, es verdad. Es minoritario, la verdad que es minoritario. Es un grupo de veteranos que están bastante enojados. Yo entiendo, todo el mundo tiene derecho a enojarse, pero tenemos que repasar un poco la historia. Nosotros estamos reclamando en este momento por la reparación histórica. ¿Qué es la reparación histórica para la gente que no sabe? Del 82 al 92 no tuvimos pensión de guerra, no tuvimos asistencia médica, por eso se suicidaron en esos 10 años 315 compañeros. Luego nos dieron una pensión que era un poco menos que la mínima, hasta que llegó Kirchner al gobierno. Y esto que estoy diciendo son datos, no son opiniones, son datos, son cosas que la pueden ir a buscar cualquiera, no es una cuestión ni partidaria ni... Entonces Kirchner nos recibió, se hizo una reunión, dijo que lo primero que había que hacer era una estadística real, porque había un montón de gente que se decía veterano y en realidad no había estado ni siquiera en el servicio militar. Entonces se hizo una encuesta por internet personal, una encuesta que tardamos más o menos una hora y algo en responderla, una cantidad de preguntas que era infernal, que no había manera de poder contestar esas preguntas si uno no había estado en Malvinas, donde constaba el día que había llegado, el día que había, cómo había vuelto, si prisionero o no prisionero, qué rol cumplió en Malvinas, los nombres de los jefes inmediatos superiores del regimiento y de la compañía, es decir, todos datos que se cruzaron luego con los del Estado Mayor Conjunto y a partir de ahí se separaron, se filtraron a casi 20.000 pseudo veteranos de guerra. Cuando se hizo eso, nuestra pensión de guerra, por ley que mandó Kirchner, pasó a ser 3 jubilaciones mínimas. Entonces uno podría decir, y es insuficiente, tal vez sí, bueno, sigamos peleando, estamos peleando por la reparación histórica, pero de última 3 jubilaciones mínimas que aumentan cuando aumenta la jubilación, era más que una pensión que no llegaba ni a la mínima. Entonces digo, entiendo el enojo yo de algunos colegas, algunos veteranos, pero los invito a la reflexión, tratemos de pensar cómo seguimos para adelante. Estamos en este momento, se está tratando en el Congreso, en la Cámara de Presupuestos, ya se estipuló el costo que la reparación histórica sería menos del 0.06% del PBI. El presidente Massa, candidato a presidente y jefe de ministro de Economía, está estudiando eso. Digo, tenemos una chance de seguir peleando y seguir discutiendo y reclamando lo que legítimamente nos corresponde. No estamos pidiendo nada que no sea que no corresponda. Digo, pero uno puede sentarse y discutir y pelear y tardará un poco más, un poco menos, pero se van a conseguir cosas. Pero no creo que del otro lado tengamos una sola chance, una mínima chance. Entonces, hago este llamamiento a los veteranos, hago llamamiento a la población a que nos encolumnemos todos en esta gesta que para mí por lo menos, yo entiendo que mucha gente que no es veterano de guerra lo ve más lejos, para mí es una cuestión de la patria, como lo fue hace 41 años, esto es la patria, es defender la patria contra intereses que no tienen nada que ver con el bienestar de la mayoría de los argentinos. Enrique Carlos Risoli, médico, excombatiente de Malvinas, en Patria Grande. Hey you, do you wanna go? Let's raid a town and steal some gold. Hey you, do you already know how to kill a man and steal his soul? Hey you, do you need a gun? I can give you one if you wanna fight. Hey you, come and join the gang. Let's become rich, don't you understand?